queridos orantes, bendecida semana, que sea la presencia del Señor en cada uno de nosotros viviendo estos momentos, sea cual sea la realidad en la que nos encontremos. Y vamos a continuar nuestro libro, El ABC de la oración. Cuando ocurre un tsunami y mueren más de 300,000 personas, ¿qué nos querrá decir Dios? Que oremos por esas personas que están en dolor, los que perdieron sus cosas y todo, pero también que hemos introducido desorden en la naturaleza. La oración también es saber que Dios no ocasiona las tragedias, pero nos pide que nos cuestionemos y reflexionemos a partir de ellas. La oración es interpretar los hechos, los acontecimientos y las realidades, es captar lo que Dios te está diciendo hoy a ti. A través de esta enfermedad por la que estás atravesando, esa dificultad personal, sentimental o económica, ¿qué te está diciendo Dios? ¿A qué te está llamando? Si alguien me dice, Padre, entramos en quiebra, estamos mal económicamente en mi casa, ahí mismo comenzamos a orar por esa persona y su situación. Pero también comenzamos a pensar que los que estamos alrededor de él tenemos que ser más solidarios. A través de lo que esa persona está viviendo, Dios me dice que debo ayudar y también que estoy muy apegado a los 1,000 pesos que tengo en el bolsillo, mientras los demás no tienen ni siquiera con qué comer mañana. A veces el corazón se nos endurece y nos volvemos insensibles porque no captamos lo que Dios nos quiere decir. La oración es entender que Dios quiere que seamos felices, pero más aún que yo debo encontrar mi propio camino hacia la felicidad. Si yo he descubierto que este hombre o esta mujer será mi compañero o compañera para toda la vida, le amo y me entrego con todo mi ser, con todo mi cuerpo, eso es un acto de oración que se perpetúa en el tiempo, porque descubro que la felicidad mía es también estar unido a esa persona. Orar es una actitud muy amplia, pero con relación a la felicidad en mi vida hay un proyecto de Dios que llamo el Plan Mayor, que consiste en amar intensamente, vivir plenamente, perdonar sobradamente y admirarse constantemente. La oración no se reduce a los 10 minutos diarios que destinamos para hablar con Dios. ¿Qué pasa en esas 23 horas y 50 minutos en que usted no está orando? Está encontrando el sentido de la vida, está despertando su ser, está descubriendo quién es, se está dejando amar, está completando todo cuanto lo rodea. La oración no se reduce a los 10 minutos diarios que destinamos para hablar con Dios. ¿Qué pasa en esas 23 horas y 50 minutos en que usted no está orando? Está encontrando el sentido de la vida, está despertando su ser, está descubriendo quién es, se está dejando amar, está contemplando todo cuanto lo rodea. Entonces, orar también es amar, disfrutar, vivir la vida, gozar la vida. ¿Todo es oración? Sí, porque todo me ayuda a encontrar el plan mayor sobre mi vida. Todo me ayuda a ser más consciente de la oración de Dios. ¿Todo es oración? Sí, porque todo me ayuda a encontrar el plan mayor sobre mi vida. Todo me ayuda a ser más consciente de la acción de Dios. En resumen, la oración es, como decía San Juan Eudes, la oración es que nuestro consciente e inconsciente le den gloria a Dios en nuestra vida. Que nuestros actos inconscientes, como el palpitar de nuestro corazón, digan, te alabo, te bendigo, te canto, te glorifico. Continuar la vida de Cristo, amar como Cristo, perdonar como Cristo, entender la vida como Cristo. Parecerse a Cristo es la pasión por reproducir su rostro. Tributar la gloria a Dios, hacer todo para la mayor gloria de Él, es buscar la gloria de Dios en todos los acontecimientos, trabajar por la justicia, defender a los pobres, defender a la viuda, dar pan al hambriento, tender la mano al que está solo, visitar al que está solo, defender al que está siendo atacado injustamente, amar y tomar la vida con gusto, contemplar, gustar, saborear, aprender a gustar la vida, maravillarse y tener una actitud frente a la vida de regocijo. Sé que hay algo bueno para mí, un plan mayor sobre mi vida y yo tengo que descubrir ese plan. Construir una historia según Dios, asumir la vida de otra manera, captar la vida a la manera de Cristo. ¿Qué no es la oración?
En mi ejercicio sacerdotal he identificado conceptos erróneos sobre la oración que inciden directamente en la relación con Dios y el crecimiento espiritual de los creyentes. Describiré aquí algunos de los conceptos erróneos más comunes sobre la oración y le propongo que a medida que avance en la lectura examine la concepción y hábitos que usted tiene alrededor de la oración, reflexione y procure modificarlos. Utilitarismo. Es asumir la oración como un objeto útil, igual que si fuera un martillo o una llave que se toma y se deja con el vaivén de la necesidad. La oración termina convirtiéndose en un método para utilizar a Dios, un camino para obtener sus beneficios, chantajearlo y manipularlo. La oración, mientras menos interesada sea, más genuina será. Mientras menos interés tengamos en obtener algo de Dios, más genuina será nuestra relación con Él. Usted tendrá una fe más madura cuando espere menos de Dios. Debemos trabajar como si todo dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Dios. Esto lo decía San Agustín de Hipona. Cuando una persona es madura en la fe, aprende a confiar en que Dios dará la respuesta final, pero trabaja como si todo dependiera de sus propios esfuerzos. La oración no es para conseguir algo, sino para conseguir a alguien. Por eso en la base de la oración tiene que existir un enamoramiento. Si uno no está enamorado de Dios, no ora. Si usted no está enamorado de Dios, no es un hombre o una mujer orante, porque la base de la oración es el enamoramiento de Dios. Cuando usted le empieza a gustar a una persona, busca la manera de estar cerca y hablarle porque se está enamorando. Si estamos enamorados de Dios, buscamos la manera de estar a su lado y hablarle. Es por esto que la iglesia es la reunión de los enamorados de Dios. La oración no es un encerrarme en mí mismo, es la búsqueda de Dios en mí, pero no es un encerrarme. A veces la gente cree que, por ejemplo, las religiosas que están en clausura, las hermanas clarisas, las de la visitación, las carmelitas descalzas, se encierran o para huir del mundo o para meterse solamente en sí mismas. La oración no es la búsqueda absoluta de mí mismo porque se puede volver una técnica antropológica y la oración definitivamente es una acción teológica. La oración consiste en buscar al Dios que está en mí, pero sin encerrarme en mí mismo. Monólogo. La oración no es un monólogo, un diálogo conmigo mismo. La oración no es un discurso dicho por una sola persona sin obtener respuesta alguna. No es una expresión al vacío. La oración es un diálogo, es comunicación entre dos, entre Dios y uno. A veces nosotros creemos que la oración es un monólogo unido al encerrarme en mí mismo, que es una repetición de la repetidera como si se hablara una pared. Dios no es una pared. Y mi comunicación con Él no es un monólogo, sino un diálogo. Taller psicológico. La oración no es un taller psicológico ni un método de relajación. No es lo mismo orar que hacer yoga. Aunque produce paz, la oración no es un método para relajarse ni un spa. Entonces la oración no es un encerrarse en sí mismo, no es para huir del mundo, no es la búsqueda solamente de uno mismo. Refugio para huir del mundo. Hay personas que se refugian en la oración para huir de los problemas. Asisten a un grupo de oración para escapar de los problemas que tienen en su casa, para huir de los problemas del esposo, de la esposa, de la familia, económicos, personales. La oración no es una huida de la realidad. Un teólogo alemán dijo una vez que los dos recursos de oración del cristiano deben ser la Biblia y el periódico. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces la gente se desentiende de la realidad y cree que la oración y la vida espiritual son un recurso para huir de la realidad. Entonces usted se pone a pensar mucho en Dios y en el más allá, en cómo va a ser el más allá. Se pone a pensar en el cielo y se olvida la tierra, la realidad. La oración se vuelve como una huida, como un escape. Entonces, si está lleno de problemas, dice, me voy para el grupo de oración para que se me olviden los problemas, y no debe ser así. He escuchado en algunos grupos de oración que le dicen a la gente, deje sus problemas y sus cargas a la entrada del grupo. No, al contrario. Yo creo que nosotros debemos traer nuestros problemas a los grupos de oración y entrar con ellos. Y si no es así, entonces, ¿a quién le presento mis dificultades? Vine a presentárselos a Jesús, al Señor, pero si los dejo en la puerta, entonces, ¿con qué entro? La oración no es una huida, no es un escape de la realidad. Un sentir.
La oración no es un sentir, sentimiento o sentimentalismo. Hay una pregunta que no me gusta escuchar cuando se hace oración en grupo y es: ¿qué sentiste en la oración? Hay gente que cree que la oración es sentir y entonces si no sienten nada espectacular. Un sentir. La oración no es un sentir, sentimiento o un sentimentalismo. Hay una pregunta que no me gusta escuchar cuando se hace oración en grupo y es: ¿qué sentiste en la oración? Hay gente que cree que la oración es sentir y entonces si no sienten nada espectacular, la oración no fue importante ni significativa. San Juan Eudes dice que debemos tener 4 niveles de desprendimiento: desprenderse de uno mismo, de los demás, de las cosas y de Dios. Pero entonces uno se pregunta, ¿cómo que desprenderse de Dios? Él lo explica de esta manera: desprenderse de Dios quiere decir desapegarse de lo que sentimos en la oración. En ocasiones cuando uno ora siente paz, alegría, regocijo, pero la mayoría de las veces uno no siente nada. Entonces las personas van preocupadas donde el sacerdote y le dicen: Padre, ¿qué será lo que me pasa que cuando oro no siento nada? Yo les digo a esas personas que muchas veces yo tampoco siento nada. Pero no por eso dejo de orar y tampoco me voy para otros grupos donde hagan oraciones espectaculares. Cuando mi oración depende de un sentimiento, el día en que no sienta nada la abandono. Entonces voy al grupo de oración de aquí y de allá, de tal persona, de otra, porque dicen que allá le oran a la gente y se tiran al suelo. A la gente le sale babasa por la boca, entonces hay gente que está buscando experiencias sentimentales, sentimentaloides, y está buscando el lugar donde más griten, donde más salten, donde más caiga gente, donde más le hagan sentir. Déjenme decirles una cosa: es muy fácil provocar un sentimiento en la oración colectiva. Una vez fui a un congreso a los Estados Unidos y hubo cosas que me produjeron risa y espanto, como un momento en que dijeron: el Señor está regalando el don de la risa y ríanse, hermanos, porque el Señor está regalando risas. Entonces hubo como una locura y la gente empezó a reírse. La risa es como el bostezo. Si usted bosteza, el perro que está al lado suyo también lo hace. Es algo contagioso. En otra ocasión estuve en un congreso y dijeron: el Señor nos quiere liberar y entonces hay que toser. Tosan porque el Señor a través de la tos nos va a liberar. Y entonces la gente empezó a toser y a toser y a toser. Yo empecé a toser, pero de la risa que me producía tal fenómeno, porque me parece tan ridículo que digan que hay que toser para que Dios lo libere a uno de males, odios, rencores y demonios. Yo me preguntaba, ¿este predicador dónde se había formado? Este no fue formado ni en la Javeriana, con los jesuitas, ni en Roma, ni en Bolivariana, porque esto es ridículo. Por estas y más experiencias les digo que la oración puede volverse un sentimentalismo, un sentimiento contagioso, un sentimiento nada más. La oración es mucho más, es muchísimo más, y lo veremos en las páginas siguientes. Bueno, queridos orantes, hay 2 temas que quiero resaltar de acá, finalizando nuestro capítulo, y es este tema del sentir, cómo nos invita el Padre a desprendernos de sentir, que nuestra motivación no sea porque nos sentimos bien es que vamos a la Eucaristía, sino que cuando no siento nada, continúo yendo. Cuando hay este malestar emocional o esta pereza o esta baja de ánimo, y no quiero hacer el Santo Rosario porque es monótono, me siento aburrido, aún así lo hago. Yo siento que hoy nos están diciendo: la oración es mucho más que el hecho de que te sientas bien o mal. Si logras avanzar en la oración, independientemente de lo que sientas, vas a profundizar en el Dios que te habita, aquí en tu castillo interior, como diría Santa Teresa de Jesús. Y es trascender este sentir, y siento que esto está muy ligado a lo que nos pasa en las relaciones afectivas. Y es que si nos sentimos bien, sonreímos, somos amables, damos lo mejor. Y si nos sentimos mal, ¿qué problema? Hay una cara, hay una indisposición externa e interna para hacer las cosas. Y muchas veces decimos: no, pues mejor no lo hacemos, no lo hago, no voy, no digo, porque me siento mal. Y el Señor hoy nos está diciendo:
miren que ser pobres de espíritu, como la bienaventuranza, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, es justamente parte de este trabajo. Desprendámonos del sentimentalismo. Si me siento bien lo hago y si no me siento bien no lo hago. Porque es esto de si me siento bien, bien, y si no, no. Es muy del ego. Porque el ego actúa así. Pero muchas veces inconscientemente caemos en esto. Y hoy el Señor nos está diciendo, hay que abrir el corazón. Porque ustedes pueden estar bien o pueden estar mal. Pero aquí estoy yo, el único que no cambia es Él. Nosotros somos muy cambiantes. De acuerdo a lo que nos va moviendo la vida. Y hoy nos dice el Señor, despréndanse de eso para vivir en libertad. No nos esclaviza, no nos tiraniza los sentimientos, sino que trascendemos eso. Entonces, eso para pensarlo, para profundizarlo mucho más, siento que es una tarea ya de por sí profunda para esta semana. Y la segunda es esto del taller psicológico que no es oración. ¿Cómo se hace este trabajo desde la ciencia y la fe? De acompañamiento psicoespiritual. ¿Cómo así? Si el Padre está diciendo que no es oración. Bien, ustedes pueden preguntarle a otras personas, no se queden solamente con lo que yo les comparto. Miren qué otras perspectivas hay. Dios está presente en todos y a cada uno le da una sabiduría desde su historia, desde su experiencia. Permítanse escuchar también a otras personas, incluso mayores. Pero de mi parte les puedo decir lo siguiente, qué es lo que yo he vivido y qué es lo que yo he aprendido por gracia del Señor, y es esto. La psicología que te permite, un taller psicológico, una sesión psicológica, puramente psicológica. Hay unos saberes, hay unas teorías que te acompañan y te ayudan a que con la información que la otra persona te da, van analizando unos problemas, unas situaciones, y en ese análisis se descubre qué hay que mejorar, qué sucedió, a lo mejor hay algo por entender, por aceptar, cómo transitar, cómo hacerlo mejor, cómo no volver a caer allí. Pero es la misma persona que va también entendiendo y comprendiéndose en ese proceso. El terapeuta, la persona que acompaña, es solamente una guía que está ahí para dirigir algunos interrogantes, algunos análisis, algunas interpretaciones. Y esto depende muchísimo de qué enfoque cada profesional trabaja. Esto es psicológico. Estamos viendo la mente, la forma de interpretar de esta persona su realidad. En la oración estamos viendo que es una relación profunda que no depende del sentimiento, que no depende de yo qué he vivido, sino que voy comprendiendo mi relación con el Señor, y en esa relación voy haciendo una conversación que me va transformando profundamente a un nivel interior en el que se escapa muchas veces de mi comprensión, pero que cuando abro mi corazón a esa gracia, entonces voy avanzando en esa capacidad de amar. ¿Cómo amar mejor en esa relación con Dios? Entonces, cuando hay un acompañamiento profesional en el que nos unimos a Dios en esta oración para unirnos a su gracia, para unirnos a ese Espíritu Santo que hizo la ciencia y que genera esos saberes que la psicología usa, entonces este trabajo es el que permite que vayamos abriendo el corazón y vayamos viendo qué cosas son necesarias profundizar, y que tú como paciente o como persona que se está dejando acompañar va hacia el Señor y las va comprendiendo, las va dialogando, las va orando. Hay una observación desde el amor profundo, desde ese desprendimiento. Muchas veces únicamente en los caminos de psicología buscamos el entender y el saber por qué me pasan las cosas. Aquí en la oración, Dios no nos está diciendo hay que entenderlo todo, hay que saberlo todo, no. Es cómo
descubres que yo estoy contigo, que no hay razón para esa soledad, porque estoy contigo, vas avanzando, eres un ser humano que cae, se levanta, vuelve. Y esto que nos dice el Padre, esto que les digo en la oración, es solamente una partecita, porque es mucho más profundo. Entonces, cuando caminamos acompañados de esta relación con Dios en un proceso psicológico, es decir, yo estoy entendiendo qué me pasó, pero no es solo entenderlo. Hay cosas que no voy a entender y hay cosas que no voy a saber. ¿Quién me da la gracia para que en mi humanidad yo trascienda ese ego de saberlo todo? El Señor. Porque sé que hay una persona que lo sabe todo de mí y aún así me ama. Y ese amor profundo me restaura y me transforma.